Buenas, queridos alumnos, continuamos con esta clase maravillosa de la física y siempre analizando un poquitito sobre lo que Isaac Newton ha dejado. Pero no sin antes compartir con ustedes que este curso está destinado para el segundo del bachillerato científico y primero del bachillerato técnico. La capacidad que deberíamos de tener es aplicar las leyes de Newton en la resolución de situaciones problemáticas. El tema, fuerza de contacto. Entonces, ¿cuáles son los indicadores que debemos de tener o conocer al terminar esta clase? Sería la siguiente. Aplica la ecuación matemática para resolver problemas referentes a la segunda ley de Newton. Reconoce situaciones problemáticas relacionadas a fuerza de rozamiento. Aplica el concepto de fuerza normal en situaciones problemáticas. Aplica el diagrama del cuerpo libre para resolver situaciones problemáticas y reconoce las magnitudes involucradas en cada situación problemática. Aplicando principio fundamental de la dinámica o segunda ley de Newton, veremos un ejercicio el cual nos va a estar enseñando algo extraordinario. Un cuerpo en reposo de 4 kilogramos de masa está apoyado sobre una superficie lisa, bajo la acción de las fuerzas horizontales, F1 y F2 de intensidad 20 y 45 newton respectivamente, conforme indica la figura. ¿Cuál es la aceleración adquirida por el cuerpo? Aquí vemos la figura, tenemos un cuerpo el cual está sometido a dos fuerzas, fuerza 1 y fuerza 2, con las magnitudes dadas. Muy bien, la solución entonces es primeramente cálculo de la fuerza resultante, lógico. Sabemos que cuando actúan varias fuerzas debemos hallar la fuerza resultante. Muy bien, ¿y la fuerza resultante a qué es igual? Muy bien, si tomamos el eje derecho, ¿sí? Como positivo, entonces tenemos que la fuerza resultante está dada por la fuerza 2 menos la fuerza 1. Esto implica que la fuerza resultante sería la diferencia entre 45, que sería la fuerza 2, y 20, la fuerza 1. Y esto nos da una fuerza resultante de 25 newton. Ahora, utilizando el principio fundamental de la dinámica, que conocemos la fórmula, que la fuerza resultante es igual a masa por aceleración, podemos obtener aquí, teniendo ya la fuerza y conociendo también la masa de este cuerpo, podemos calcular ¿qué cosa? La aceleración. Entonces reemplazamos los valores que obtuvimos. La fuerza resultante, 25, es igual a 4 kilogramos por la aceleración. Despejando la aceleración pasaría dividiendo el número 4 al 25 y esto nos daría por resultado una aceleración de 6,25 metros por segundo al cuadrado. Entonces, vemos de esta manera esta resolución de este ejercicio aplicando la segunda ley de Newton, pero también teniendo en cuenta ¿qué cosa? Los vectores y las fuerzas resultantes. Observe que la aceleración del cuerpo tiene la misma dirección y sentido de la fuerza resultante. Obvio, cuando vemos que la fuerza resultante tiende hacia un sentido, en esa dirección, la aceleración tendrá la misma dirección. Y en este caso, el mismo sentido. Vemos ahí el gráfico, la fuerza resultante y la aceleración sobre el cuerpo tienen la misma dirección y el mismo sentido. Principio de acción y reacción o tercera ley de Newton, muy importante para la resolución de problemas. Consideremos un cuerpo de 10 kilogramos de masa en reposo sobre una superficie lisa y horizontal, siendo F una fuerza de intensidad de 40 newton que actúa sobre el cuerpo. Admitiendo que la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado, determine A. La aceleración del cuerpo, B. La reacción del plano de apoyo o la reacción normal. Tenemos el gráfico en donde vemos las fuerzas que están actuando. Tenemos la fuerza que nos habla el problema, que es de 40 newton. Tenemos la reacción normal, siempre es perpendicular a la superficie en contacto entre el objeto y el piso. Y vemos también el peso
del objeto, ¿verdad? Muy bien, ¿qué tenemos en el eje horizontal? Si analizamos el eje horizontal, vemos que tenemos que la fuerza es igual a la masa por aceleración. ¿Por qué es igual a la fuerza? Esta fuerza igual a la masa por aceleración porque en la dirección horizontal hay un movimiento a consecuencia de ¿qué? De esta fuerza que está actuando. Por lo tanto, tenemos un movimiento y ese movimiento con una fuerza y una masa genera una aceleración. Muy bien, si reemplazamos todos los datos, tenemos que la fuerza es 40, la masa es 10, por tanto, la aceleración viene a ser el cociente entre la fuerza y la masa. En este caso sería que la aceleración da 4 metros por segundo al cuadrado. Ahora nos pide también el ejercicio en el ítem B, la reacción del plano de apoyo o lo que es la normal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En la vertical, muy bien, ahora en la dirección vertical vemos las fuerzas que están actuando. Y en este caso está actuando la fuerza normal y la fuerza P, que es el peso del objeto. Por lo tanto, podemos hacer esta ecuación, es decir, una sencilla suma de vectores. Entonces tenemos la normal menos, porque tiene el sentido contrario a la normal, menos el peso, esto es igual a 0. 0 debido a que no hay movimiento. Claro, el movimiento que habíamos visto es horizontal y no vertical. Por lo tanto, con esta ecuación podemos deducir o llegar a que la normal es igual al peso. Y la normal es igual entonces a masa por gravedad. ¿Por qué? Porque el peso está dado por la masa multiplicada por la aceleración de la gravedad. Y esta normal nos da 10 kilogramos por 10 metros por segundo al cuadrado, que era la gravedad. Entonces nos da que la normal es de 100 newton. Este es el valor que está teniendo la normal y es el punto B que pedía que hallemos. Aplicación de fórmula, un poco de intuición y podemos sacar los resultados. Un punto muy importante en todo este tema de las fuerzas, de las leyes de Newton, es una de las fuerzas que aparecen y están con nosotros y convivimos con ella. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? Es la fuerza que aparece en que actúa en sentido opuesto al movimiento, en la superficie de contacto. Por supuesto, cuando queremos arrastrar una caja que no tenga ruedita, va a ser un poco más complicado que si tiene ruedita. Pues claro, la fuerza de rozamiento es mayor cuando no tiene rueditas y es menor cuando tiene rueditas. Vemos aquí en la imagen a una mujer tratando de empujar la misma fuerza que ella está realizando el piso, dependiendo también si el piso es liso o si es muy rugoso, eso va a ejercer una fuerza también en contra, y esa es la fuerza de rozamiento y que ocurre ¿dónde? En la base, en la superficie de contacto. Entonces, viendo nuestro diagrama de cuerpo libre, vemos también las fuerzas que actúan. Entonces, si tenemos una fuerza y se tiene que hay fuerza de rozamiento, esa fuerza de rozamiento es contrario a la fuerza en el cual está ocurriendo el movimiento, ¿verdad? Tenemos la normal, tenemos el peso. La ecuación de fuerza de rozamiento es la siguiente. Fuerza de rozamiento es igual a μ por n. F sub R, fuerza de rozamiento, siempre negativo ya que actúa en sentido contrario al movimiento. μ, coeficiente de rozamiento, es una unidad pero adimensional, no tiene dimensión. Y la normal n, que sabemos ya que es la consecuencia de las fuerzas o la resultante en la vertical. Entonces con esto nosotros podemos obtener fácilmente nuestra fuerza resultante, conociendo qué cosa, el coeficiente de rozamiento y la normal con respecto al cuerpo que estemos estudiando. Veamos otro ejercicio. Un carrito con una carga tiene una masa de 25 kilogramos. Cuando sobre él actúa horizontalmente una fuerza de 80 newton, adquiere una aceleración de 0,5 metros por segundo al cuadrado. Pregunta: ¿qué magnitud tiene la fuerza de rozamiento que se opone al avance del carrito
el valor de la fuerza normal y el coeficiente de rozamiento. Muy bien, un ejercicio muy interesante en el cual vamos a estar mirando. Tenemos un carrito, el cual está sometido a una fuerza de 80 newton, tiene una masa de 25 kilogramos. ¿Qué hacemos para resolver este ejercicio? Hacemos lo siguiente. Lo primero y lo fundamental, diagrama del cuerpo libre. Al tener el diagrama del cuerpo libre, veremos las fuerzas que están actuando en este carrito. Y como vemos, la primera fuerza es la fuerza dada, a la cual se está sometiendo o se está estirando ese carrito. Por supuesto, aparece la fuerza de rozamiento entre el carrito y el piso. La normal, que es entre la superficie y el piso, la superficie del piso y el carrito, y el peso del carrito. Nuevamente tenemos estas fuerzas involucradas. Por supuesto, esto tiene una aceleración y esta aceleración va en el sentido de la fuerza resultante. Datos. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Tenemos la fuerza de 80 newton, la masa de 25 kilogramos y una aceleración de 0,5 metros por segundo al cuadrado. La sumatoria de fuerza de X es igual a masa por aceleración en X. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que la suma de todas las fuerzas que actúan en el eje X es igual a la masa por la aceleración en el eje X. Es decir, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en el eje X? Por supuesto, la fuerza dada F de 80 newton menos la fuerza de rozamiento. Y no hay ninguna otra fuerza que esté actuando sobre el eje horizontal o en el eje X. Y esto es igual a la masa por la aceleración en ese sentido. Reemplazamos los valores y sacamos el valor de la fuerza de rozamiento, 67,5 newton. Ahora, ¿qué hacemos? Vemos nuestra fuerza o la sumatoria de fuerzas en I que están igualados a cero. Lógico, el movimiento es horizontal, el carrito se está estirando y va horizontal al piso, paralelo al piso, y en el eje Y no hay movimiento, el carrito no vuela, no despega, sino que va siempre pegado al piso. Por lo tanto, el movimiento en I es igual a cero, por ende la aceleración es cero, y la suma de las fuerzas que actúan en el eje Y también es igual a cero. ¿Cuáles son esas fuerzas que están actuando en el eje Y? Vemos que son la normal y el peso. Como están igualados a cero, esto nos da que la normal es igual al peso. Sacamos la normal, que es igual al peso, y el peso es igual a masa por gravedad. Por lo tanto, ya tenemos la masa y tenemos la gravedad, que generalmente se toma 9,8, y la normal, por lo tanto, nos sale 245 newton. Luego, ¿qué nos pide? Nos pide que calculemos el coeficiente de rozamiento μ. ¿Cómo hacemos? Tenemos ya la fuerza de rozamiento y tenemos la normal. Aplicamos o reemplazamos estos valores y obtenemos el valor de μ. Haciendo un despeje, μ es igual a 67,5 sobre 2,45, es decir, es igual a la fuerza de rozamiento sobre la normal. Y esto nos da un valor de μ igual a 0,28. Tenemos ejercicios propuestos que quedan para el alumno para que vayan practicando y así vayan creciendo en este tema tan pero tan importante que es la segunda ley de Newton, y poder aprender y así ir pasando esta materia tan maravillosa como es la física. Tenemos un enunciado y nos pide calcular diagrama del cuerpo libre, nos pide calcular la aceleración de un auto y la reacción del plano de apoyo, que es la normal. No se olviden de eso. Otro ejercicio propuesto también nos pide que hallemos ¿qué cosa? El diagrama del cuerpo libre, la aceleración de la partícula o de lo que ahí nos esté diciendo en el enunciado, y la reacción del plano de apoyo. Muy bien, queridos alumnos, con esto concluimos también esta clase tan pero tan especial. Excelente la enseñanza que nos deja Isaac Newton con su segunda ley y las aplicaciones que tiene en el día a día en nuestras vidas. Desde ya, muchas gracias por la atención que siempre nos brinda. Éxitos.